Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y nos corresponde la exposición referente a las normas internacionales de información financiera, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Los integrantes son Gustavo Moscoso, José Montes, José Casimiro, Luis Ruano, Ronnie González, Hamilton Reyes y su servidora Reina Rabanales. El objetivo de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Esta norma generalmente gira en torno a un enfoque de 5 pasos y posterior a ello, dentro del alcance nos menciona 4 criterios. Pero los primeros 5 pasos son identificar el contrato con el cliente, identificar las obligaciones que se desarrollarán en base al desempeño, ¿verdad? Ya sea del bien o servicio. Determinar el precio de la transacción, reconocer el ingreso cuando se cumple y asignar el precio de la transacción. Dentro del alcance, la norma indica que incluso si se encuentra dentro del alcance, el modelo no se aplica a menos que se cumpla con los criterios, los 4 criterios posteriores. Primero surge la pregunta, ¿el contrato está dentro del alcance? ¿Sí? Entonces, hay que estar seguros de que la norma solamente va a reconocer ingresos de contratos por contratos celebrados con clientes, ¿sí? Nos habla prácticamente de una venta, ya sea de un bien o de un servicio, pero también pone ciertas reglas. ¿Qué ingresos no se aplican dentro de esta norma? El primero sería el que menciona la norma, que sería los ingresos por arrendamiento, porque estos ya tienen una norma asignada que sería la NIF 16. Los ingresos por intereses tampoco se pueden manejar dentro de esta norma porque ya tiene la norma 9, que es la de instrumentos financieros, y también mencionan lo que son los ingresos por contratos de seguros. Estos ingresos también están contemplados con una norma, específicamente es la NIF 17, ¿sí? Entonces, dice, si no cumple, ok, revise en otras normas, lo había mencionado. Entonces, pero ¿qué pasa cuando sí? Si se ha cumplido con todos los criterios anteriores. Entonces, primero vamos a verificar si se cumplen todos los criterios. Y si el contrato tiene sustancia comercial, esto ya estamos hablando de los otros 4 después de los 5 pasos, ¿verdad? Si el contrato no es identificable y no se pueden aplicar los 4 pasos siguientes, por ende la compañía no podrá reconocer los ingresos sino hasta que se termine el contrato con el cliente, ¿sí? A eso se refiere la primera parte, que es la sustancia comercial, ¿sí? Las partes han aprobado el contrato. Aquí no hay mucho preámbulo. O sea, yo, prestador del servicio o vendedor del bien, estoy de acuerdo, me pongo de acuerdo con un cliente y firmamos un contrato, ¿sí? La entidad puede identificar los derechos de cada parte y los términos. ¿Qué quiere decir aquí? Eh, que se tiene que demostrar, eh, no, perdón, en el anterior, si las partes han aprobado el contrato, entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Eh, Tenemos que demostrarlo a nivel documental, que el contrato con clientes se ha aprobado. Más adelante nos habla de que también un contrato puede ser verbal, pero sin embargo, aunque el contrato sea verbal,
se tiene que dejar una constancia, ya sea un correo electrónico o X cosa, que demuestre que sí realmente hubo un contrato verbal. Después nos menciona que el otro criterio que donde indica que la entidad puede identificar los derechos de cada parte y los términos de pago. ¿Qué es el derecho? Es lo que yo voy a recibir a cambio de lo que yo voy a recibir de pago, ¿sí? En este caso de pago, ya sea efectivo, ya sea cheque, etc. Y los términos de pago, en cuánto tiempo se lo va a pagar al contado, se lo va a pagar en plazos. Eso se tiene que determinar dentro del contrato. ¿Qué representa un derecho para el cliente? Obviamente, ya sea la prestación del bien o servicio que vamos a otorgar, ¿sí? Y el término de pago, la misma historia. ¿Cómo lo va a pagar? Prácticamente lo que a nosotros se vuelve un derecho, para el cliente se le va a volver una obligación. Cada cuánto lo va a pagar, cómo lo va a pagar, etcétera. Y es probable que la entidad cobre el pago, ¿sí? Esto es que desde el momento cero que sea probable que sí recaudemos el pago, ¿sí? Entonces, posterior a ello, ya nos indica si el ingreso después de que cumplimos con los 4 criterios, si el ingreso se reconoce únicamente cuando la entidad termine de cumplir sus obligaciones, sustancialmente todo el pago se ha cobrado y no está sujeto a reembolso bien, ¿sí? O 2, si el contrato se rescinde y el pago recibido no está sujeto a reembolso. Cuando el contrato rescinde, yo recibo, por ejemplo, yo recibo los pagos y los reconozco como pasivos de mi contrato hasta que se termine el contrato y no existe obligación, en este caso, lo que dice reintegro o reembolso al cliente. ¿Sí? Ok. La NIF 15 dice que el contrato se define con un convenio entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones vinculantes. ¿Sí? Eh, en este caso, ¿cómo puede hacerse valer por ley? ¿Sí? En este caso, por ley, si hay una factura de venta, esto quiere decir si la operación se realiza al contado, puede ser que una orden de compra, una orden de prestación de servicios, un contrato de suministros. En este caso puede ser cualquier documento que pruebe la existencia y la veracidad de derechos y obligaciones sobre un bien o un servicio. Estábamos hablando también de lo que eran los contratos escritos, pues ya, yo considero que todo el mundo ha visto que alguna vez en la vida un contrato. Hemos firmado contratos con los bancos. Eso podría ser un contrato, eh, un ingreso por actividades ordinarias en base a un contrato, prácticamente para ellos de prestarnos el servicio de banca, ¿verdad? Un contrato verbal, prácticamente, como dijeron los abuelos, dar mi palabra, ¿sí? Yo doy mi palabra que le voy a ir a, qué sé yo, a sacar tierra a un terreno. Di mi palabra y tengo que cumplirlo. Pero como les dije anteriormente, tiene que haber siempre una base documental, ¿sí? Que sé yo, por el pago, yo hacer un recibo, dar un correo en el cual yo solicité, ¿sí? Y estos varían de una jurisdicción, una industria, una entidad a otra. Muchas gracias. Ok, continuando, mi nombre es Gustavo Moscoso y les voy a platicar un poco sobre la medición y determinación del precio de la transacción. Acorde a la norma, una entidad reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a una obligación o desempeño. En esta parte es necesario aclarar de que se excluyen las estimaciones de las contraprestaciones variables. Ahora, ¿cómo se determina el precio de la transacción? ¿Qué se considera
acorde a la norma? Bueno, la norma nos indica que se debe de considerar para la determinación del precio de la transacción los términos del contrato y las prácticas tradicionales de la entidad, de la empresa o del negocio. Esos son los dos puntos a considerar para el precio de la transacción. Y para continuar la definición, pues el precio de la transacción va a ser el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros. Acá esa parte es importante resaltarla, que se excluyen los importes recaudados en nombre de terceros, y aquí podemos mencionar como ejemplo los importes recaudados por ventas. Ahora, la contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir importe fijo, variables o mixtos, ¿ya? Esta también es una parte importante. Y para complementar la parte de la determinación del precio de la transacción, tenemos dos métodos. El primero es el método del valor esperado. Ahora, ¿de qué trata? Bueno, el método del valor esperado es la suma de los importes ponderados según su probabilidad en un rango de importes de contraprestaciones posibles. A esto nos referimos con el método del valor esperado. Y el segundo método, que es el importe más probable, pues es el importe individual más probable en un rango de importes de contraprestaciones posibles. O sea, es decir, es el desenlace individual más posible o probable del contrato. Gracias. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Yo les voy a continuar hablando en relación a la medición de la NIF 15. Ahorita hablaremos en relación a la asignación del precio de transferencia a las obligaciones de desempeño. El objetivo de esta asignación en el precio de las transacciones es que una entidad disminuya el precio de la transacción a cada una de las obligaciones de desempeño por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho, o ya sea bien un cambio de la transferencia de los bienes o servicios comprometidos al cliente. Para cumplir este dicho objetivo de la asignación, la entidad tendrá que distribuir el precio de la transacción en cada una de las obligaciones de desempeño, identificando en el contrato, basándose también en el precio relativo de la venta. Para realizar la asignación basada en el precio de venta independiente, el precio de la transacción de cada una de las obligaciones de desempeño tendrá que basarse en el precio de venta independiente. Como una entidad determinará al comienzo del contrato el precio de venta independiente del bien o servicio que subyace en cada una de las obligaciones de desempeño del contrato y asignará el precio de la transacción en proporción a dicho precio de venta independiente. El precio de venta independiente es el precio al que una entidad venderá el bien o servicio comprometido en forma separada al cliente. La asignación de un descuento. Eh, la entidad le dará a un cliente un descuento por la compra de un grupo de bienes o servicios que la cual la suma de los precios de venta independiente de dichos bienes o servicios comprometidos en el contrato supere la contraprestación acordada. Una entidad asignará un descuento en su totalidad a una o más, pero no en la totalidad de las obligaciones de desempeño del contrato, cumpliendo los siguientes criterios. El primero sería que la entidad venda regularmente cada bien o servicio del contrato de forma independiente, que también la entidad venda regularmente de forma independiente a un grupo de, de algunos de estos bienes o servicios con un descuento sobre los precios de venta independiente de los servicios en cada grupo. Y existirá también un cambio en el precio de la transacción después del comienzo del contrato. En el precio de la transacción puede cambiar por varias razones, incluidas la resolución de sucesos ciertos u otros cambios en circunstancias que modifican el importe de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de bienes o ya sea bien de servicios comprometidos.
Eso es todo por mi parte y que tengan un feliz día. Costos del contrato. Incrementos de costos por la obtención de un contrato. Una entidad reconocerá como un activo los costos incrementables de obtener un contrato con un cliente si la entidad espera recuperar dichos costos. ¿Cuáles son estos costos incrementables? Son los que si no se hubiera obtenido el contrato, pues no se hubieran incurrido en estos costos. Los costos de obtener un contrato en los que habría incurrido, independientemente de si se obtuvo el contrato o no, se reconocerán como un gasto cuando tengan lugar. Y esto si no se puede imputar, si se le puede imputar, como caso contrario, si se le puede imputar al cliente. En este caso va a ser, no se va a reconocer de esa manera, ¿verdad? Una entidad puede reconocer los costos incrementables de obtener un contrato como un gasto cuando tengan lugar si el periodo es menor a un año, si se va a amortizar a un año o menos. Costos de cumplir un contrato. Si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente no están dentro del alcance de otras normas, estos costos incurridos se van a registrar como un activo si cumple los siguientes criterios. Los costos se relacionan directamente con un contrato o con un contrato esperado que la entidad puede identificar de forma específica. Los costos generan o mejoran recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer obligaciones de desempeño en futuro. O se espera recuperar sus costos. En el caso de que los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con el cliente, estos están dentro del alcance de otras normas, se contabilizarán de acuerdo con esas normas. Los costos están directamente relacionados con un contrato, incluyendo cualquiera de los siguientes conceptos: mano de obra, materiales directos, distribuciones o costos que se relacionan directamente con el contrato o actividades del contrato, costos que son imputables de forma explícita al cliente según el contrato, y otros costos en los que se incurre solo porque una entidad ha realizado el contrato. Todos estos costos son, esos costos son relacionados con el contrato, ¿verdad? Con los servicios que se están realizando en el contrato o que tienen mucha relación. Una entidad reconocerá los siguientes costos como gastos cuando tenga lugar: costos generales y administrativos, costos de materiales diferenciados, mano de obra u otro recurso para cumplir el contrato que no se reflejan en el precio del contrato, costos que se relacionan con las obligaciones de desempeño que se satisfacen del contrato, costos para los que una entidad puede distinguir si los costos se relacionan con obligaciones de desempeño no satisfechas o con obligación de desempeño que ya están satisfechas. Todos estos costos no están agregados en
en el precio del contrato o no se esperan recuperarse. Les voy a hablar acerca de la presentación y la información a revelar de la NIF 15. La norma nos indica que cuando una de las partes de un contrato haya cumplido con el mismo, se presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo del contrato o un pasivo, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Una entidad presentará los derechos incondicionales a recibir de la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. También nos indica que si un cliente paga una contraprestación o una entidad tiene un derecho incondicional a recibir un importe como contraprestación, es decir, una cuenta por cobrar, antes de que la entidad transfiera un bien o servicio al cliente, la entidad presentará el contrato como un pasivo. El contrato cuando el pago se realice o se exige, o sea exigible. También un pasivo del contrato es la obligación que tiene una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente del que la entidad ha recibido una contraprestación. La norma nos indica que si una entidad realiza el desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios al cliente antes de que el cliente pague la contraprestación o antes de que sea exigible el pago, la entidad presentará el contrato como un activo del contrato, excluyendo de esta partida los importes presentados como cuentas por cobrar. En la parte de la presentación también nos indica que un activo del contrato es el derecho de una entidad a la contraprestación a cambio de bienes o servicios que la entidad ha transferido al cliente. Esa es la forma en que la norma nos indica cómo se va a realizar la presentación en los estados financieros. Y sobre la información a revelar nos indica que, el objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una entidad revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros comprender la naturaleza, importe, calendario de incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y de sus flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes. Para lograr ese objetivo, una entidad revelará información cualitativa y cuantitativa sobre algunos aspectos. Entre ellos son sus contratos con clientes, los juicios significativos y cambios de dichos juicios relacionados en la aplicación de esta norma a dichos contratos. También nos indica que una entidad considerará el nivel de detalle necesario para satisfacer los objetivos de información a revelar y cuánto énfasis poner en cada uno de los diversos requerimientos. También es importante destacar que una entidad no necesita revelar información de acuerdo con esta norma si ha proporcionado información respecto a otras normas o en relación a otras normas. Si se ha presentado información de acuerdo a lo indican otras normas, pues básicamente no es necesario revelar información de acuerdo a 15. Licenciado compañero, ya le voy a hablar sobre los pasos para identificar los ingresos ordinarios para comprender un poco más el caso práctico que a continuación lo estaremos viendo. Tenemos como paso 1 identificar los contratos con el cliente. El paso 1 requiere que la entidad identifique el contrato con el cliente. El contrato no tiene que estar escrito en orden a satisfacer los criterios para el reconocimiento de los ingresos ordinarios. Sin embargo, necesita crear derechos y obligaciones de cumplimiento forzoso. Acá pues la NIF 15 proporciona orientación detallada sobre cómo identificar los contratos. Este paso también considera cuándo es apropiado combinar contratos y las implicaciones que para el reconocimiento de los ingresos ordinarios tiene la modificación de un contrato. Tenemos lo que es el paso 2, identificar las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato.
El paso 2 requiere que la entidad identifique los bienes o servicios distintos prometidos en el contrato de los bienes y servicios distintos. Deben ser contabilizados como entregables separados. A esos bienes y servicios distintos también se les requiere como obligaciones de desempeño. Acá la NIF 15 también es proporcionada con orientación para identificar las obligaciones de desempeño distintas en escenarios particulares, en lo que son las garantías, las opciones de los clientes para comprar bienes y servicios adicionales con descuento y los honorarios pagados por anticipación no reembolsable. Tenemos lo que es el paso 3, determinar el precio de transacción. El paso 3 requiere que la entidad determine el precio de transacción para el contrato. Esto será afectado por una serie de factores que incluye la consideración variable, la extensión en la cual el reconocimiento de la consideración variable debe ser restringido, componentes de financiamiento importantes dentro del contrato, los cuales si consideración que no es en efectivo es recibida en intercambio por la transferencia de los bienes o servicios. Y por último, si cualquier consideración es pagable el cliente como parte de la transacción. Tenemos lo que es el paso 4, que asigna el precio de transacción a obligaciones de desempeño. El paso 4 requiere que la entidad asigne el precio de transacción determinado en el paso 3. Las obligaciones de desempeño identificadas en el paso 2. La NIF 15 requiere que esta asignación se base en el precio de venta independiente de cada obligación de desempeño e incluya requerimientos detallados sobre cómo cualesquiera descuentos o consideraciones variables deben ser tratados en la asignación. Acá la orientación adicional se incluye en la NIF 15 en relación con cómo las entidades deben contabilizar lo que son las roturas y cambios en el precio de la transacción. Y por último tenemos el paso 5, reconocimiento de los ingresos ordinarios como las obligaciones de desempeño sean satisfechas. El paso 5 especifica cómo la entidad debe de determinar cuándo reconocer los ingresos ordinarios en relación con la obligación de desempeño y si esos ingresos ordinarios deben ser reconocidos en un punto de tiempo con el tiempo. Acá la NIF 15 puede ser con el tiempo. Se centran en cuanto al control de bienes o servicios pasa al cliente, lo cual puede ser con el tiempo o en el punto en el tiempo. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? En seguimiento a la presentación, yo le voy a hablar del caso práctico basados en la NIF 15, que su base central es ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Y rápidamente, pues nosotros les presentamos el enunciado que habla de una empresa que su objetivo o su giro de negocio son las comunicaciones. Y dice que esta empresa celebra un contrato por 15 meses por un valor de 600 quetzales mensuales. En una de las cláusulas pues indica que debe abonarse un pago inicial de 1000 quetzales por un aparato inteligente de larga señal. Y también nos dice que el precio en el mercado de este aparato es de 2500 quetzales y su costo es de 2000 quetzales. El contrato presenta dos obligaciones de desempeño. Una es el aparato inteligente, cuya propiedad es transferida en el momento de firmar el contrato. Y dos es el servicio de comunicación que se prestará según el tiempo convenido y que está establecido en el mismo contrato. Para llevar a cabo este proceso de poder uno establecer qué es lo que conlleva haber celebrado este contrato, deben realizarse 5 pasos, que como ustedes lo ven por acá está detallado. El paso número 1 es identificación de los contratos, que nos habla que en este caso puntual es la utilización de un bien y nosotros mencionamos que es un aparato inteligente. En el paso número 2 se identificarán las obligaciones de desempeño, que también en este caso pues es la prestación del servicio por utilización de una línea.
En el paso número 3, pues tenemos que determinar el precio de la transacción, que en sí nos dice que es la sumatoria de todas las cuotas mensuales, más el valor del precio del aparato inteligente. En el paso número 4, pues podemos indicar que se debe asignar el precio de la transacción en las obligaciones de desempeños. Realmente lo que se tiene que hacer aquí es un cálculo matemático y en este caso puntual, pues se hizo un pequeño prorrateo a través de los valores que indica el contrato para lograr determinar un factor y darle un valor a cada cuota mensual para que al final del tiempo pues los ingresos totales que se hayan determinado pues sean los mismos que pueda entrar como dinero a través de los bancos. Y en el paso número 5 pues encontramos el reconocimiento de ingresos cuando la entidad satisface la obligación de desempeño, que no es más que reconocer contablemente los valores determinados. Como ustedes pueden ver, pues se le dio un tratamiento donde se determinaron las obligaciones, que era el aparato inteligente y la prestación del servicio. Pues podemos mencionar que se debe asignar precios a cada una de las obligaciones de desempeño a través de los precios de venta independientes. Como habíamos mencionado, pues aparece un aparato inteligente que tenía un valor de 2.500 y un servicio que al final se totaliza en 9,000 quetzales. Tenemos la determinación del valor. Tenemos el aparato inteligente, que como lo mencionamos, su precio es de 2.500. Se está dividiendo en 1.500 quetzales para sacar un factor de 0.2173913, que al final se debe multiplicar por el valor que se va a determinar de las 15 cuotas mensuales por el valor mensual de 600 más los 1.000 quetzales que en nuestro enunciado dice que es un anticipo al momento de haber celebrado dicho contrato. Multiplicando estos dos valores, pues obtenemos al final que tenemos 2.173.91 que va a ser el ingreso por el celular o el aparato inteligente en este caso. Y determinamos también el valor de servicio, que son los 600 quetzales por las 15 cuotas, dividido a los 11.500 y multiplicado por los 10.000 quetzales que se han determinado con la relación que se tiene en el aparato inteligente, que como habíamos dicho es el valor de 15 cuotas por 600 más 1.000 quetzales de anticipo. Ya determinando lo que tenemos acá es un factor de 0.78260870 y esto lo multiplicamos por 10.000 para que nos genere un valor total de 7.826.086957. En este caso pues le colocamos los decimales completos para que no nos tire una variación. Antes de ir a la parte donde se registra contablemente los movimientos o los valores que se determinaron, cabe mencionar que ustedes pueden ver acá una tabla, una pequeña tablita, ¿verdad? Donde determinamos un valor que sí nos va a servir y que realmente es muy importante, porque tenemos que ingresarlo a través de nuestras fórmulas para determinar los factores, que son estos 11.500. Y también hacemos una distribución proporcional para poder darle, así que un valor, así que estimado y calculado para cada cuota mensual. Es lo que sucede también de este lado, donde ustedes lo pueden ver, donde están los ingresos por servicio, que un 22%, que es de los 600 quetzales, equivale a 130,43. Y un 78% que equivale a 469.57, que también es una parte porcentual de la cuota de 600 quetzales mensuales. Ahora voy a continuar con la parte contable. Aquí lo que hicimos nosotros, que estamos contabilizando un mes
como ejemplo. En la primera partida, pues ustedes notarán que se está contabilizando 1,000 quetzales que están ingresando a la caja. Tenemos una cuenta por cobrar de 1,173,91 y unos ingresos por ventas de 2,173,91. Este es el primer registro del primer mes y que podríamos decir que esto encierra lo que es el valor del aparato inteligente o en su caso el celular. En la partida número 2, pues tenemos el costo de ventas, que son los 2,500, que es el valor costo del aparato inteligente. Y lo hemos contabilizado con existencias de 2,500. Este, como mencioné, es parte del primer registro que se hace en el primer mes. Para poder plasmar, ahí sí que la obtención de este aparato que lo menciona el contrato. Y en la partida número 3, pues hacemos el registro del servicio, que como ustedes lo ven aquí en caja, pues van a ingresar 600 quetzales. Hay ingresos por ventas de 130.43 que viene de la tabla anterior. Y de igual forma, perdón, aquí dice las cuentas por cobrar de 469.57 que al final nos va a totalizar 600 quetzales. Ya para concluir, como ustedes pueden notar en esta parte que se sombreó de amarillo, si nosotros multiplicáramos las 14 cuotas que faltarían mensuales, 600 por 14 nos va a dar 8,400 y el ingreso por ventas y las cuentas por cobrar también multiplicado por 14 cuotas nos dan valores de 1,826.09 y de 6,573.91 que se está totalizando esta partida por 8,400. Y como les comenté, realmente lo que estamos haciendo aquí es una prueba para ver si realmente en el tiempo, pues las cuotas que habíamos plasmado y que habíamos calculado, pues nos den el total de los ingresos que tenemos que recibir hasta que se finalice el contrato. Y aquí hicimos una pequeña gráfica que está titulada como caja. Tenemos el anticipo de 1,000 quetzales, que ustedes lo ven en la partida 1. Tenemos la primera cuota de los 600 quetzales, que es equivalente al primer mes, que está aquí en la partida número 3. Y en este ejemplo, pues estamos sumando las 14 cuotas más que en teoría deberían irse cumpliendo durante el tiempo. Y como ustedes pueden notar, nos da un valor total de 10,000 quetzales, que es equivalente a los ingresos totales que queremos nosotros percibir. Y con esto damos finalización a nuestra presentación. Muchas gracias.